Hermanos, hermanas, vaya para ustedes un afectuoso saludo en este día especial. Un culto distinto porque va a ser un poco más reducido. Terminado queremos tener una pequeña reunión, un tiempo de saludarnos a través de la plataforma Zoom. Así que están todos cordialmente invitados. Debiera estar apareciendo ahí el link para que usted también pueda ser parte de este hermoso tiempo que el Señor nos va a permitir vivir. Ahora vamos a ir a la palabra que está ahí en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 12 al 19. Sufrir por seguir a Cristo. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Damos gracias al Señor por su hermosa palabra y le pedimos que pueda Él en este tiempo hablar a nuestro corazón. Y para ello vamos a orar. Ahí donde está, le pido que pueda cerrar sus ojos y vayamos a la presencia del Señor. Amado Dios, en este tiempo, Señor, te damos gracias por este día maravilloso, Señor, que usted nos ha permitido vivir. En este momento nos queremos concentrar, Señor, en tu palabra. Queremos atender a ella. Queremos escucharla, Señor, con atención. Cada palabra, Señor, que vamos a recibir, queremos, Señor Jesús, ser obedientes para poder, Señor, hacer caso a lo que usted quiere para cada uno de nosotros. Desafíe nuestro corazón, Señor. Desafíenos, Padre. Queremos en este tiempo ser esos hijos, Señor, que provocan una alegría en tu corazón. Por eso, Señor, queremos en este tiempo disponer todo nuestro ser para poder oír tu palabra y poder, Señor, atender a ella y con diligencia, Señor, ir y hacer lo que tenemos que hacer. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo en tu presencia. Gracias por todos los hermanos que se han conectado, por los amigos también. Seas tú hablando también a ellos principalmente, Señor. Puedas bendecir también ahí sus corazones. Gracias te damos, Señor, por este tiempo maravilloso en tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan una bendecida tarde y recuerden, nos reunimos en unos minutos más a través de la plataforma de Zoom. Dios les bendiga. Queridos y queridas hermanas, hermanos, amigos y amigas donde estén, continuando con este tiempo, les saludo, les abrazo a la distancia, pero hoy como es una jornada especial, ya no vamos a estar tan distantes, tenemos la oportunidad de encontrarnos en unos minutitos más, podernos ver, podernos conversar, estrechar ahí a través de una pantalla, pero vamos a estar más cerca que antes, así que desde ya dispóngase a participar de este tiempo. Pero antes tenemos la bendición de reflexionar en torno a su palabra. Así que, como bien leía nuestra hermana Paulina ahí en Primera de Pedro, capítulo 4, vamos a estar reflexionando en realidad en toda la carta de Pedro, la primera carta. Y espero también, les desafío desde ya a que puedan tener en la semana la bendición de leer esta carta. Yo estoy dispuesto y disponible, por cierto, si hay alguna
comentario que hacer, si hay algo que le está edificando, hay alguna pregunta que surge, podemos ahí dialogar, edificarnos, así que voy a estar ansioso de poder recibir esa retroalimentación producto de este desafío que ya estoy poniendo en su corazón. Así que sería lo primero, anímese, hermano, hermana, donde esté, sea de la Pibach o no sea de la Pibach, tenemos la bendición de la semana de encontrarnos en torno a esta preciosa carta. El título para la reflexión de hoy dice así, lo sugiero, usted podrá ver si calza o no calza, pero yo sugiero lo siguiente. Sigamos adelante a pesar del sufrimiento. Sabemos que el sufrimiento anda rondando en este tiempo, es una palabra, un estado bastante común en este tiempo. Hemos escuchado mucho acerca de eso. De hecho, hace un par de domingos ocultos atrás, hablamos también de este tema en torno a la persona, de Job. Y hoy nuevamente vamos a hablar del sufrimiento, pero como un estado eh, en el fondo positivo. Yo quiero poner y sembrar en su corazón esto. Usted dirá, pero ¿cómo el sufrimiento como algo positivo? Sí, a la luz de la carta, esta primera carta de Pedro, vamos y espero que tengamos una nueva perspectiva del sufrimiento. O si habíamos olvidado la enseñanza bíblica, hoy el Señor a través de su Espíritu Santo pueda ministrar. Por eso le invito a que su corazón, su mente esté abierta a que el Señor pueda en esta hora hablar a su vida, hablar a nuestra vida. Por lo mismo, ¿cuántas veces nos hemos preguntado o hemos escuchado a personas decir, ¿por qué a mí? ¿Hasta cuándo, Señor? Si tú eres Dios de amor, ¿por qué permites esto? ¿No? En alguna oportunidad nosotros mismos lo hemos expresado o seguramente lo hemos escuchado. Pero como decía hace un instante, el sufrimiento tiene propósitos de crecimiento para el cristiano, para el creyente. Y eso es lo que vamos a ver en este día. ¿Qué actitud aconseja el apóstol Pedro aquí en esta carta cuando nos enfrentamos al sufrimiento o como es el contexto particular de los hermanos allí, que era la persecución? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar frente a las dificultades? Si bien aquí, como decía, el contexto de los hermanos era la persecución por el hecho de ser cristianos, de haber dejado otra religión, ya sea el judaísmo o las otras religiones que en ese tiempo en el imperio o en la cultura grecorromana existían, y producto de eso estaban siendo perseguidos, por ende, sufrimiento. Y como eran nuevitos, necesitaban ser exhortados, necesitaban ser animados. Si bien hoy quizás no estamos viviendo un sufrimiento por ser perseguidos, por lo menos acá en nuestro contexto chileno, no hay una persecución evidente. Sin embargo, hay otros sufrimientos. Y esos sufrimientos para el cristiano maduro, un cristiano que entiende la palabra del Señor y que entiende que el sufrimiento va a ser parte de los procesos que Dios usa para santificarnos, para purificarnos, vamos entonces a ver a veces en una enfermedad de estas que aparecen por ahí, que son un tanto temerarias. Cuando hablamos de cáncer, todos abrimos los ojos, nos preocupamos, sobre todo los que no tenemos a lo mejor la posibilidad que tienen otros de acceder a tecnologías, a tratamientos que son costosos, pero para el común de los chilenos y chilenas, cáncer es sinónimo casi de muerte. Ahora el coronavirus, que no discrimina cristianos o no cristianos, jóvenes, niños, sabemos que este virus se ha comportado de maneras bastante especiales. Por lo tanto, ese tipo de sufrimientos hoy también vienen a ser para el cristiano un proceso más en este camino hacia
la eternidad. Entonces, nuestra actitud o reacción no debe ser, hermanos y hermanas, de asombro, de extrañez, o decir que somos nosotros la excepción a la regla cuando estamos viendo algo de ese tipo. Cuando vemos ahí el capítulo 4 de esta carta, el versículo 13 nos dice que debemos alegrarnos. Y uno dirá, ¿cómo eso? ¿Alegrarnos? Sí, alegrarnos, dice el texto. Y agrega después, dichosos ustedes si los insultan o si son vituperiados, como dice la Reina Valera 60. Y es más, si alguien sufre, que no se avergüence, alabe. Eso es lo que el apóstol Pedro nos aconseja. ¿Cómo debemos nosotros reaccionar frente al sufrimiento? Ese sufrimiento que por supuesto está en la línea del trato de Dios con nosotros, que está precisamente en esa perspectiva que nos conduce, o en esa línea, en ese camino, en esa ruta hacia la eternidad. Sin embargo, hay otros sufrimientos. Cuando yo decía hace un ratito atrás, ¿por qué a mí? ¿Hasta cuándo, Señor? A veces esos sufrimientos son provocados por malas decisiones nuestras, por pecados cometidos. Entonces no podemos decir que Dios ahí está tratando con nuestra vida. Ahí estamos experimentando las consecuencias de esos malos actos. No confundir ese sufrimiento. Pero los cristianos maduros que estamos en la brecha del Señor, de su camino, de obedecer, cuando aparece un sufrimiento, eso debemos entenderlo y comprenderlo con esta carta que está precisamente, y insisto en esto, en una perspectiva de reino, en un camino de esperanza, en un camino de eternidad. ¿Por qué estaban siendo perseguidos estos hermanos allí en el capítulo 1 de esta carta, versículo 1? ¿Por qué eran perseguidos estos hermanos? ¿Qué estaba pasando a su alrededor? Que por cierto, el texto dice, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Ya? En una carta general que estaba no solo a un grupo en particular, a un lugar en particular, sino a varios lugares dentro de una región. Estos hermanos estaban siendo perseguidos, posiblemente una persecución más de tipo ahí local, que tenía que ver precisamente por el hecho de haber dejado sus costumbres pasadas, por haber dejado su religión pasada. Y de hecho, el apóstol los saluda como extranjeros dispersos. Los eruditos discuten si esto era estrictamente literal, eran extranjeros ahí, no eran originarios de ahí, pero parece que cuando vemos el versículo 11 y 12 del capítulo 2, vamos a entender que él se está refiriendo a extranjeros más metafóricamente, ¿no? Dice así, de hecho, el capítulo 2, versículo 11 y 12. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Por lo tanto, estos hermanos extranjeros aquí en la tierra, de hecho se sentían así, el apóstol los exhorta, los llama y les dice, apártense. Mantengan, una conducta ejemplar. Ellos eran la mayoría nuevos en el camino de la fe cristiana.
de la fe en el Señor. Y estaban quizá experimentando ese cambio, ese proceso que todos de alguna u otra forma hemos vivido. Estaban un tanto desorientados porque la presión, el cambio de vida era tal que de pronto se sentían aún más extranjeros, extraños. ¿No le ha pasado a usted que frente a la conducta del mundo, frente al proceder del mundo, uno se siente extraño cuando quiere agradar al Señor? O cuando entiende por la palabra que este debe ser el camino y no otro, uno se siente extraño. Y de hecho aquí el apóstol Pedro lo asegura: extranjeros somos, vamos de paso, pero mientras estemos aquí necesitamos saber o debemos saber que el sufrimiento, los padecimientos serán parte de nuestra vida, serán parte de nuestra formación. Nuestra vida aquí no será fácil, pero la palabra del Señor viene hoy a reorientarnos, si es así, ¿no? O a animarnos si estamos con esta calidad de cristianos siendo firmes en el Señor, ahí a fortalecernos. Y si no, si estamos un poco confundidos, vamos a entender, entonces por su palabra vamos a ser reorientados para poder seguir en este camino maravilloso. Por eso es que Pedro aquí, en los capítulos que vienen, sobre todo en el capítulo 3, él los orienta como cristianos a marcar la diferencia, porque su manera de vivir ahora es distinta. Y por vivir de manera distinta, por cierto, van a sufrir o estaban sufriendo persecución. Pero Él les dice: apártense, vivan como ejemplo, para que ellos glorifiquen. Apartarse de lo que comúnmente para nosotros era normal no es fácil. Implica sufrimiento, dejar, renunciar, implica también el rechazo de quienes no piensan igual que nosotros. Pero si nosotros somos firmes y obedecemos a la palabra, finalmente, de acuerdo a lo que dice el versículo 12 recién leído, esas personas a través de nosotros van a terminar glorificando, aleluya, glorificando a Dios en el día de la salvación. Y como les decía entonces después, aquí Pedro les exhorta a que en cuanto a la relación familiar, a la relación de esposo y esposa, a la relación con las autoridades gubernamentales, vamos a decirlo, en ese tiempo los cristianos debían vivir y marcar la diferencia en comparación a cómo lo hacían antes o cómo los que no eran cristianos estaban viviendo. Hoy día puede parecer esto un tanto distante culturalmente hablando, pero en ese tiempo lo que estos cristianos estaban llamados a hacer era radical. Su relación entre esposos era distinta y marcaba la diferencia. Lo que está diciendo Pedro aquí es precisamente marcar la diferencia, hacer la diferencia. Cómo debía comportarse el cristiano en ese tiempo con las autoridades, también está aquí puesto como algo novedoso, tanto para ellos como recientemente convertidos, como para su entorno, sus vecinos. Y continuando, ¿no es cierto? No me voy a detener tanto en aquello, pero viendo algunas otras preguntas, el Señor, o sacando otras conclusiones de esto que estamos viendo, el Señor nos invita a ser fiel a lo que demanda, hermanos y hermanas, su palabra. No es fácil, ya lo decíamos, no es fácil, ni nunca lo ha sido y nunca lo será, pero debemos entender que es necesario obedecer al Señor y, como bien lo va a decir toda esta carta de Pedro, padecer por Cristo es parte. Esto es, el sufrimiento es inherente al cristiano. Tiene propósitos, hermano y hermana. ¿Y cuál es el peligro de no querer enfrentar el sufrimiento? ¿O cuál es el peligro de ver el sufrimiento de una manera así como enojado, ¿no? ¿Por qué sufro? Con amargura o con desesperación, perder el control en esto. ¿Cuál es el peligro? Si revisamos allí, Primera de Pedro, capítulo 5,
versículo 8 y 9, dice así: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Entonces el peligro aquí es precisamente dar lugar al enemigo para que haga y deshaga con nosotros, porque anda como león rugiente, hambriento, buscando a quien devorar. Esos son los peligros de no entender, de no comprender, de no aceptar el sufrimiento como parte de nuestra formación cristiana. Entonces, algunos puntos a manera de conclusión o tips de lo que el texto dice. Por eso quiero insistir, usted vuelva a leerlo en la semana y va a encontrar una riqueza para su vida, sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo. Y una riqueza que le va a permitir también bendecir a otros. Quizá alguien necesita escuchar, saber que aquí hay una postura clara y muy diferente a cómo el mundo enfrenta situaciones como esta. Por eso tenemos la palabra del Señor. Así que ahí tiene el desafío. Vamos a ver algunos tips en base a la pregunta, ¿cómo entonces podemos ahora entender o comprender el sufrimiento? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Qué debemos tener presente? Algunos puntitos. Lo primero, es que el sufrimiento nos permite centrarnos en la realidad eterna, en lo que realmente importa. A veces nos desenfocamos, nos distraemos, pero el sufrimiento debe conducirnos a centrar nuestra vida, a enfocarnos en una realidad eterna, que por cierto, esa es única y duradera. El sufrimiento no es para siempre. Dentro de nuestro proceso cristiano vamos a tener episodios de sufrimiento, pero no va a ser una constante. Pero lo que sí sabemos que es eterno es precisamente esta vida con el Señor. Y de eso debemos tener seguridad. Por lo tanto, el sufrimiento tiene un valor positivo, purifica, pule, si usted quiere, nuestra vida. Allí en Primera de Pedro, capítulo 1, volvemos ahí, versículos 7 y 9, dice así: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. El sufrimiento entonces debe ser mirado positivamente, porque está en la línea de purificarnos, de santificarnos. Las pruebas, esas que afligen, son precisamente pruebas que finalmente nos hacen mejores delante del Señor. El sufrimiento no es que venga y haga su tarea o cumpla su tarea hacia el instante. Es parte de un proceso. Y en ese proceso podemos nosotros a veces, y quizá en algún tiempo lo hemos hecho, hemos intentado huir, escaparnos, negarnos, amargarnos, culpar a Dios. Pero anímese, e insisto con esto. El sufrimiento es inherente. Tarde o temprano debemos padecer por la causa de Cristo, para crecer, para avanzar, para comprender muchas otras cosas. Dios con frecuencia, lo hemos visto en la historia bíblica y también en la historia cristiana,
ha usado a personas, les ha dado, yo digo, cierta capacidad para resistir, para soportar padecimientos, que cuando los vemos, los observamos, nuestras quejas, que son muy comunes, quedan, se desvanecen, no hay comparación alguna ante esos hombres y mujeres que parece que tienen un don para sufrir. Y siempre, siempre, siempre hay alguien más que está o peor que nosotros. O como dice Pedro, y los exhorta a los hermanos, allí en el mismo versículo 9 del capítulo 5 que ya leímos, sabiendo, dice la segunda parte ahí del versículo 9, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. No estamos solos en estos, hermanos y hermanas. La iglesia unida sufre por la causa de Cristo y eso es parte de su purificación, insisto, de su santificación. Los sufrimientos son un pequeño puntito, lo vamos a decir así muy pedagógicamente, muy metafóricamente, ¿no? Los sufrimientos son un pequeño puntito en el radar que detecta quienes, así lo digo, van hacia la eternidad. Un pequeño puntito, pero son necesarios. El sufrimiento nos hará fuertes, firmes y estables. El sufrimiento dará paso a la gloria sin fin. Yo diría aquí aleluya por eso. Una preciosa verdad que nos faculta para perseverar, así como para dar a Dios toda la gloria, toda la alabanza. Leamos el versículo 10. Dice así: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, como recién decía, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Entonces el sufrimiento tiene propósitos positivos en nuestra vida. A veces nos sentimos débiles en nuestra fe. La manera, de acuerdo a lo que por lo menos esta carta de Pedro nos dice, es precisamente entender que el sufrimiento es parte de ese proceso para crecer, para estar más firmes, para estar más estables, para estar más seguros en nuestra comunión, en nuestro camino hacia la vida eterna. Quisiera terminar dejando un principio en su corazón, dejándolo ahí en su corazón. Este principio lo he citado de un autor y así lo voy a poner como un principio, él lo pone como una nota, pero voy a citar un autor que se llama John Eliot. Él dijo a lo siguiente, yo lo pongo como un principio de vida para usted. Si nos preguntamos cuál o qué principio es importante tener presente para enfrentar o para tener una vida cristiana segura, madura. Él dice, una vida como debe ser, comienza, desde luego, con el pensamiento adecuado. Así que debemos estar mentalmente preparados y tener dominio propio, concentrándonos o centrándonos en nuestro destino final, en Cristo. Es decir, cuando tú tienes claro hacia dónde vamos, el final de la historia, y esto lo creemos y lo aceptamos por fe. No todas las personas tienen claro lo que va a venir en el futuro. No todos creen lo que nosotros creemos, lo que nosotros aceptamos. Cuando usted y yo lo tenemos claro y entendemos que en ese proceso el sufrimiento es parte de, créame, y como dice este autor, nosotros vamos a poder enfrentar la vida, hacer frente a una vida como debe ser. No estaremos confundidos. Por eso,
Cuando alguien no sabe para dónde va o no sabía que el sufrimiento es parte de este proceso, va a tener problemas en su caminar. Pero cuando usted y yo lo sabemos, entendemos, lo comprendemos, pero a la luz de lo que viene, a la luz de la certeza de la vida eterna, a la luz de lo que significa estar en Cristo, aleluya, nosotros podremos enfrentar lo que viene con la seguridad que vamos a terminar fortalecidos y fortalecidas. Me extendí unos 2 minutitos más en comparación a las otras reflexiones que hemos tenido, pero es el tiempo que Dios nos ha dado para poder reflexionar y dejar en su corazón entonces lo que decíamos como título a esta reflexión, ¿no? El sufrimiento, o sigamos adelante a pesar del sufrimiento. Y a pesar, ya no lo decimos a pesar de, sino bendito sufrimiento. Dichosos los que sufren, alégrense, decía. Nos vemos entonces en unos minutitos más para ahí vernos las caritas y poder seguir edificándole. El Señor les bendice donde quiera que estén.